Crítica y libertad encontrarás aquí. Nadie se calla si tiene algo que decir. De noche y sin maquillaje pronto vamos a estar, pues ya comienza a alzar. Con Gaby López Trejo. Buenas tardes a todos, soy Gabriela López Trejo, estamos en Politicando con nuestro buen amigo y compañero de todas las batallas, Fernando Alférez Barbosa, quien no podía faltar en esta fecha con su cáustico comentario. Fernando Alférez, estamos a 16 de septiembre. Pues 16 de septiembre, una fecha histórica más que para México, para España. Hay que aceptarlo así. La independencia de México fue un acontecimiento que benefició más a los españoles, puesto que desde que Hidalgo abolió la esclavitud, solicitó que se devolviera la tierra a los indios. Y hasta la fecha eso no ha sucedido. Y esta desgracia nos ha marcado. ¿Qué celebramos, pues, el 16 de septiembre? Dicen que Porfirio Díaz modificó esa fecha para celebrar no la independencia de México, sino su cumpleaños. Y no lo dudo, porque ¿qué sucede a más de 200 años de independencia? Después de que se instituye como una fecha histórica la conmemoración del grito, ¿qué ha sucedido en este bicentenario? Tristemente vemos que las plazas públicas se están vaciando, se ha perdido el sentimiento nacionalista, la parafernalia que se utiliza hoy nada tiene que ver con las fiestas patrias. En Aguascalientes se resalta una figura artística y es el motivo y razón por la que acude la gente a la Plaza de la Patria. Esto sucede igual en la Ciudad de México, donde asistirá el grupo Banda Limón, sumado a que están obligando a los trabajadores de gobierno del Estado de México a acudir al Zócalo. Que no era una cordial invitación. No era cordial invitación, incluso los que no lleguen los pueden sancionar. Hay documentos en las redes sociales que hablan de esta maniobra que no tiene por qué seguir sosteniéndose. Si algo hay que celebrar en México, pues es la rebelión social que existe, el rechazo, la pérdida de identidad con estas fechas. Ya no hay una conexión entre la sociedad y los acontecimientos históricos, la conmemoración de estas fechas históricas. ¿Qué celebramos, pues, el 16 de septiembre? La independencia de México, la independencia de España. Celebramos que la clase dominante controle lo más prodigioso de México, las riquezas más grandes que existen en el subsuelo, las minas, el petróleo que están en manos de extranjeros. ¿Qué vamos a celebrar los mexicanos? Que la bandera es verde, blanco y rojo, que Hidalgo, Morelos, Guerrero fueron los grandes hombres de la independencia, cuando aquí en Aguascalientes, en los primeros vivas, no eran a la independencia de México, sino a Fernando VII. Ah, caray. Fernando VII llegó a estar arriba de la columna jónica que hoy
está en la Plaza de la Patria. Bueno, ya la movieron, pero ahí estuvo Fernando VII en el siglo XIX. Y aquí en México sucede que estas fechas están cayendo en el desánimo, no hay una identificación entre el pueblo y su clase gobernante, y esto es lo más grave. Se ha convertido el 16 de septiembre en una fiesta que nada tiene que ver con los valores de la patria, con los valores de la independencia, con los valores de la soberanía, con la heroicidad ni de Josefa Ortiz de Domínguez, ni de Morelos, ni de Hidalgo, es más, ni siquiera de Francisco Javier Mina, que fue un español que vino a hacer la independencia, que ayudó a hacer la independencia en México. Mientras los grandes momentos estelares de la historia de México son independencia, reforma y revolución, los que hicieron verdaderamente estas hazañas fue el pueblo. Y como entonces el pueblo sigue siendo el que menos se ha beneficiado de estos grandes movimientos de la historia. Ni los indios han gozado de la devolución de sus tierras de las que hablaba Hidalgo, ni los campesinos revolucionarios tienen lo que la Constitución establece para ellos: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda. Y hoy, ¿qué puede decir el presidente de México cuando está acordonado el Zócalo, cuando van a llevar gente exprofeso a gritarle que viva México, cuando fuera de ese cerco hay un pueblo que reprocha al presidente de la República la entrega de la soberanía del país a intereses extranjeros? Lamentablemente es el mismo pueblo el que le sigue llenando las plazas a presidentes, a gobernadores, a alcaldes, sin tener la información de que están siendo usados. O sea, no se dan cuenta. La gente, tristemente, por acceder a un concierto que de otra manera no podrían ver, no podrían permitirse, tristemente le siguen llenando las plazas y le siguen permitiendo toda esta parafernalia o haciendo posible todo este circo. Pues esa gente sigue siendo el sector más vulnerable del país. A la gente que manipulan con un concierto, a la gente que manipulan con una verbena, a la gente que manipulan con una corneta y un gorrito para gritar y para lanzar vítores debajo de los balcones de nuestros gobernantes. Ellos lo saben, pero son parte de este juego de tragicomedia que vive México. Somos un pueblo tragicómico, nos reímos de la muerte, nos reímos de la historia, nos reímos de nuestra condición miserable, diría yo, que vive en amplios sectores de la población, y somos tan sarcásticos que seguimos presenciando nuestras mortajas como ciudadanos y no hacemos nada para poder transformar al país por otras vías. La responsabilidad es de todos, no solamente es de los pobres, es de los humildes, es de los desinformados, ¿no? Aquí los poderes fácticos tienen que tener su responsabilidad, son los medios de comunicación, es la clase en el poder, son los partidos políticos, son los empresarios, los que han sido cómplices en gran medida del atraso cultural en que naufragan
muchos propósitos de mejoramiento nacional. Ese es el problema de México. México sigue buscando el 16 de septiembre los ojos que lo lloren, sigue buscando en los colores de la bandera una patria que no existe, sigue buscando en un grito vacío, en un grito hueco, un México que quedó en el pasado y que en el presente solo estamos viendo la tragedia de un pueblo muy rico, de un gobierno muy rico, pero con una sociedad y un pueblo muy pobre en ese sentido. México representa el gobierno de los más ricos con un pueblo de los más pobres a pesar de su inmensa riqueza. Pues ojalá que puedas acompañarnos la próxima semana para hacer la reflexión de qué fue lo que realmente sucedió, porque hay mucha gente que se ha estado organizando en redes para boicotear estos eventos, pero también es cierto que Presidencia de la República se blindó con no sé cuántos miles de policías y no sé cuántos granaderos, cuando acaban de decir que vivimos en el país de la fantasía, donde no pasa nada y todo está bien. Entonces es como una contradicción propia de su discurso. Sí, en Aguascalientes se desarrolló una gran cena en Palacio de Gobierno, mientras Enrique Peña Nieto cancela esa fiesta porfiriana. Aquí en Aguascalientes se organiza una gran cena para festejar, más que la independencia para todos o el progreso para todos, el que les fue bien a una camarilla de funcionarios en el gobierno que llegaron a hacer los grandes negocios con los colores tricolores, con los colores verde, blanco y rojo, y ellos son, con toda razón, los únicos que pueden gritar ¡Viva México! Pues te esperamos, Fernando Alférez, de regreso, a ver si ahora sí ya regularizas tu aparición. Pues ahí estamos. Para que la próxima semana nos hagas la recapitulación de cómo estuvo a nivel estatal y a nivel federal esta conmemoración. Claro que sí. Por aquí nos vemos. Muchas gracias. De noche y sin maquillaje los vamos a ver.